espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta. Buenas tardes. Hoy volvemos otra vez con el espacio de fisioterapia patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Hoy, tenemos aquí un amigo, un fisioterapeuta y un emérito de la Junta de Gobierno del colegio y por lo tanto meritorio en todos los aspectos. Y aparte es amigo mío, que le voy a decir. Buenas tardes. Miguel, buenas tardes. Hola, Miguel buenas Pascual. Tardes, Peptoni, ¿cómo Vamos a hablar un poco del tema de fisioterapia. Ahora me estaba comentando una serie de cuestiones en cuanto al tema del latigazo cervical, tan común en accidentes de tráfico y tal. Miguel, ¿qué es el latigazo cervical? Pues mira, el latigazo cervical es un golpe que recibe, alguien debido, y provoca un traumatismo. Esto puede ocurrir, en un coche, que te dan por la parte de atrás y entonces tu cabeza está lanzada hacia adelante, se vuelve hacia atrás y vuelve hacia adelante, y eso es como el latigazo que da, por ejemplo, el que tiene, en sus manos el control de la dirigencia y está sentado en el pescante y entonces acciona el látigo y entonces los caballos, que tienen un oído, perfecto, pues los caballos enseguida se dan cuenta de esto y obedecen, al que está, mandándoles. Esto es un latigazo. También se le llama oficialmente, para la medicina y la fisioterapia, esguince cervical, porque claro, nosotros hablamos de la columna vertebral en este caso, y en la columna vertebral hay muchos tejidos, muchas cosas, y resulta que también hay ligamentos. Entonces, claro, por eso se habla del esguince. Si uno, por ejemplo, ejerce mucha tirantez por accidente, por poner mal el pie en el suelo, por ejemplo, y se hace un esguince, pues normalmente en 3-4 semanas este esguince tiene que estar con o sin tratamiento, mejor con tratamiento fisioterápico, eliminado. Pero también hay esguinces que son más graves, de grado 2 o 3. 3 es el grado, superior, en el cual se dice que está roto el ligamento. Entonces aquí tiene que intervenir a veces la traumatología para ver, o si no, a lo mejor no se tiene que emplear la traumatología y el paciente puede seguir, pero sabiendo que su ligamento para siempre estará roto. Entonces, claro, esto es el médico que decide. Nosotros, desde luego, como fisioterapeutas que somos sanitarios, pero dependemos también del criterio médico, sobre todo del traumatólogo en este caso, que nos ocupa a nosotros, pues es el que da el diagnóstico médico, después de haber interrogado el paciente o la paciente, de haber hecho unas exploraciones, de haber pedido unas pruebas, radiografía o por ejemplo un TAC, una tomografía axial computarizada, como se dice, TAC, y con esto él puede, confirmar el diagnóstico de que ha habido aquí un esguince y poner este paciente, si lo ve necesario, en manos del fisioterapeuta. El fisioterapeuta, dime. ¿Qué trabajo hace el fisioterapeuta, por ejemplo, con una persona diagnosticada con el latigazo o el esguince cervical? ¿Qué funciones? La rehabilitadora. Ahora vendré a esto. Lo que pasa es que quería insistir en el hecho que, por ser profesional de la salud, sanitario, el fisioterapeuta se tiene que apoyar sobre, para mí, un trípode. 3 pies. La anatomía, fisiología y patología. La anatomía es, para decirlo de una manera, así, clara, es como el andamio del cuerpo. Y después tienes la fisiología, que es cómo funciona este cuerpo, y la patología, cuando no funciona el cuerpo, entonces acude al fisioterapeuta, en este caso, si el médico lo manda, ¿no? Y
fisioterapeuta, ¿cuál es la función en este caso? Pues el fisioterapeuta tiene que hacer todo lo posible para conseguir el movimiento del cuerpo. Su trabajo es que el cuerpo se vuelva a mover lo mejor posible en fisiología o con la patología de la cual he hablado. A lo mejor quedan unas secuelas, pero por lo menos el paciente a lo mejor se puede desplazar o no. Todo depende, digamos, de la gravedad del problema. Entonces, trabajamos para el movimiento corporal. Y todo esto hay que, digamos, saber que tenemos varias posibilidades y un abanico, digamos, de posibilidades para tratar estos casos, como tú dices, Tony. Pues cuando nos llega el paciente, nos llega generalmente con un diagnóstico hecho. Pero también le tenemos que preguntar nosotros qué es lo que le está pasando, qué es lo que nota, cuándo lo nota, si de tumbado, si de sentado, si cuando hace tal o tal otro movimiento. Generalmente, los romanos ya lo decían en su tiempo, por encima de los libros siempre será el paciente el que informe al médico. Esto lo decían ellos, y también informa al fisioterapeuta, que es un sanitario. Una de las cosas que siempre hablamos aquí de fisioterapia y tal es la empatía que debe crearse entre el paciente y el fisioterapeuta. Efectivamente, entre el paciente o la paciente y el médico, o el sanitario, que puede ser enfermero o enfermera, o fisioterapeuta, por supuesto, o pues podólogo, porque si no hay esta, como se llama, empatía, entonces ya estamos perdiendo, digamos, de vista algo muy importante, que la confianza no se da. Y si no hay confianza, pues es muy difícil a veces sacar adelante un problema y ayudarle al paciente o la paciente. Entonces, nosotros insistimos muchísimo sobre el contacto visual, el contacto, digamos, verbal, que hablamos, y después de haber conseguido este contacto, es cuando nosotros, trabajando con nuestras manos, también tenemos, digamos, que permitir, y siempre yo personalmente siempre pido al paciente o a la paciente, le digo, ahora tengo que tocar aquí, voy a hacer esto y esto, si permite, y entonces te dicen generalmente, pues sí, adelante, digo, esto no va a doler, intento informar, porque claro, sobre todo si es la primera vez que uno se pone, digamos, a disposición, entre comillas, del profesional de la salud, pues ahí está este momento en el cual, pues, ahora me toca, porque nosotros tenemos una sensación cuando alguien está cerca de nosotros, que cuando se va acercando la persona, algo está pasando. Algo está pasando a nivel de energía y todo esto, pero cuando te tocan, entonces sí que es mucho mayor. Así que hay que pedir y tranquilizar y orientar e informar todo lo posible. Y si no le va bien esto, pues mire, yo le explico. Esto así, asá, tienen que hacerse las cosas. Entonces nosotros, pues, cuando hemos sabido la historia del paciente, pues entonces le decimos, mire, lo que yo voy a hacer ahora es lo que generalmente se suele hacer en estos casos, usar, por ejemplo, un aparato que se llama el aparato de ultrasonidos. ¿El ultrasonido qué es? Pues el ultrasonido es simplemente una vibración, pero a una frecuencia muy alta, más allá de las 100.000 vibraciones por segundo, es decir, que es algo como descomunal, pero solamente se nota esto con un efecto de calor. ¿Por qué? Pues porque si nos frotamos las manos cuando tenemos frío, pues también se calientan las manos debido al frotamiento entre las dos manos. Pues esto, el ultrasonido lo hace tranquilamente solo. Está conectado a la corriente, pero la corriente eléctrica no llega al paciente, sino que se transforma. Antes teníamos un cristal de cuarzo. Cuando a un cristal de cuarzo le ponías corriente, vibraba a alta frecuencia y entonces producía ese ultrasonido que la gente normalmente nunca lo puede oír. Aunque intente escucharlo, no es posible, porque es ultra.
¿Alguna pregunta más, Sí, Tony? no, pregunto yo. Porque veo que tú eres muy incisivo hoy. No, pero, Habla. Yo hay que entender que Habla, yo pueblo, no soy habla. habla, pueblo, habla, ¿no? Dime. Es que desde el profano, lógicamente, porque Sí. incluso en el tema, muchas veces cuando vas al fisioterapeuta, o yo he ido por un accidente de tráfico, llegas ahí, te ponen los aparatitos, te ponen ahí el ultrasonido, te ponen lo demás, dices, bueno, va, pero luego el fisioterapeuta, la terapia manual sí debe tener una función determinante. Sí, lo que pasa que la terapia manual, tú hablas ya de terapia, pero antes de la terapia tiene que tener lugar, en estos casos que nos ocupan del latigazo cervical o del esguince cervical, hay una maniobra que es importante en medicina, que es la palpación. Entonces, uno tiene que tener los dedos siendo para nosotros inteligentes, las manos son inteligentes, porque si no un pianista no podría tocar en una sinfonía si tuviera que pensar cada nota. Entonces, aquí hay una inteligencia natural, trabajada, y el fisioterapeuta también desarrolla esta inteligencia en sus manos. Y esto también lo llaman otros profesionales la escucha, es decir, se puede escuchar con los oídos, pero también, si lo queréis entender, con las manos. Se puede escuchar con el cuerpo. Tanto es que, por ejemplo, ahora sí que me salgo un poquito, pero el fisioterapeuta puede tener, pues, 2 manos y también un órgano que le puede informar que es su abdomen, porque nuestro abdomen, si está en contacto de alguna manera, a través, por supuesto, de la ropa, nosotros podemos notar una contractura del paciente, un movimiento, etcétera, que también nos informa. No hay que olvidar que nuestro sistema digestivo es el segundo cerebro nuestro. Tenemos un cerebro y después hay 850 millones de células nerviosas en nuestro sistema digestivo. Por algo serán, que cuando hay un problema a veces, pues el sistema no se para, o si no el sistema se desboca. Y esto es debido a que hay un cierto grado de, lo llamaría un poco, inteligencia en el sistema este. Es decir, que es la tercera mano del fisioterapeuta, será su abdomen. Bueno, dicho esto, cierro el paréntesis y antes de empezar con el tratamiento, habiendo ya palpado y mirado si aquí hay una contractura, es decir, un músculo contracturado, no es un músculo contraído, es muy diferente. Cuando yo hago una contracción de un músculo, por ejemplo, doblo el codo con el bíceps, todo el mundo ha visto esto es una contracción. Pero si mi músculo está permanentemente contraído, se dice contracturado. Entonces, este músculo, entrecomillado, es un músculo enfermo. Hay que descontracturar. Y esto es trabajo del fisioterapeuta. Él tiene que saber identificar qué músculo, a qué nivel, y después descontracturar esta persona todo lo posible. ¿Por qué? Pues porque la contractura es una defensa natural del organismo, pero por ser defensa está bien, pero después nos fastidia a nosotros, porque si no se relaja no podemos trabajar e intentar solucionar el problema. Una pregunta. Una contractura no tiene, se lo provoca el esguince o el latigazo cervical, o sea, o tú estás contracturado porque tienes nervios, no sé, o sea, ¿qué provoca la contractura de hecho? Bueno, ¿El hecho que tiene una lesión o es el hecho de que una persona, no sé, se agarrote, para hablar de una forma o de otra? Tú vas a un fisio y me va a poner las manos, ¿qué me va a hacer y tal? Y esos nervios es lo que puede provocar ese tipo nervioso. Bueno, sí, se puede provocar, por supuesto, pero nosotros generalmente en el tema que nos ocupa, la contractura está producida por una sensación de dolor bastante intenso y es como la reacción del cuerpo. Es decir, aquí voy a pararlo todo, no se va a mover nada más porque si no, si se mueve algo, entonces va a ir mucho peor. Pero claro, cuando acude a nosotros tenemos que rebajar y posiblemente eliminar la contractura para poder
tener la vía libre y hacer nuestro tratamiento para que vaya pasando esta corriente humana del terapeuta. ¿Y a qué partes afecta el latigazo del cuerpo? ¿A qué partes? ¿A la columna? ¿A la...? Porque pues hablamos, por eso antes he hablado, digamos, de la anatomía. Afecta, digamos, la parte, digamos, primordial, es decir, la parte central, que es la columna vertebral y sus distintos tejidos, que son, por ejemplo, como he dicho antes, pues ligamentos, los músculos de los que hemos hablado, y más adentro, si el golpe es más fuerte, puede afectar pues membranas que hay dentro de la columna, porque todo el mundo sabe que dentro de la columna vertebral está la médula espinal, es el nombre científico, que es un tubo que va hasta la parte superior de las vértebras lumbares, de abajo, y viene desde arriba, de arriba del todo. A nivel de la cabeza, de la parte inferior de la cabeza, que se llama occipucio, pues desde este nivel viene y sale, es un tubo neural, un tubo de nervios. Y puede afectar lo que rodea este tubo, porque claro, la naturaleza es sabia y protege sus nervios. Tanto protege los nervios de una pierna, por ejemplo, porque los importantes nervios de la pierna están en la parte interior, no en la parte de fuera, donde puedes recibir fácilmente los golpes. Las arterias también están protegidas en la parte interior, y también ocurre en la columna vertebral. Y claro, en la columna vertebral pues hay 3 membranas: la pía madre, la dura madre y la aracnoide. Esta aracnoide es una membrana, no os fijéis en los nombres, es una membrana vascularizada. Es decir, que hay sangre que circula, gracias a Dios. Y después hay reacciones que pueden tener lugar, porque eso es como una rama, digamos, de un árbol, pero de un árbol joven. Y entonces esta rama la puedes doblar. Claro, si doblas demasiado, ocurre que puedes romper parte o completamente. Entonces se llaman esto a veces, para niños que tienen una fractura, le llaman de tallo verde. Esta fractura de tallo verde es no una fractura total, pero parcial del hueso. Y entonces esto puede pasar también, en parte, a nivel, digamos, de nuestro eje vertebral. Entonces, hay que saber valorar, y esto siempre el médico nos va a orientar en este caso, porque los síntomas pueden ser aumentados, sobre todo, no solo diferentes, sino que aumentados. Así que no sé si contesto a tu pregunta, Peptoni. Sí, no. Bueno, yo por ejemplo, tuve porque tú eres lego, tú admites sí, que no tienes este nivel, digamos, y yo he venido, digamos, he venido en son de paz. Yo lo que sí sé, lo que sí puedo constatar, ¿no? Que tuve una época que los gemelos me dolían mucho. Sí, señor. Y me acuerdo que acudí a ti hace bastante tiempo, ya un par de años. Cierto. Y me acuerdo que me volvía loco porque me dolían los gemelos, y yo decía, ay, pero esto de qué debe ser. Y me acuerdo que vine a verte, me dije, Miguel, no sé qué me pasa. Tú me dijiste, eso de la columna. Y yo me quedé ahí y digo, bueno, ahora ¿qué me dices? La columna, pero si me duelen los gemelos. Me dijiste, no, eso es de la columna. Y así fue. Luego tenía un problema en la columna, fue lo que me provocaba el dolor en los gemelos. O sea, un poco sorprendido, ¿no? Porque dices, hay que te quebra una cosa con otra. Pero luego, en ese sentido, lo que es el latigazo cervical, aparte de que te pueda doler las cervicales, el cuello y tal, te puede afectar a otras partes del cuerpo. Te puede afectar, efectivamente. No era mi caso, ¿no? Pero y te puede afectar a nivel del eje vertebral, como se llama, ¿no? La columna vertebral, tanto arriba como abajo. Porque, claro, si tú tiras de un tejido que está en la columna vertebral, tiras arriba, el tirón también lo notan abajo. Pero hay que pensar que hay una hipersensibilidad a todos estos niveles, porque el sistema nervioso es hipersensible. Por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es capaz de detectar
una diferencia de 1/10 de grado, lo que nuestros termómetros caseros no pueden hacer, le interesa. Pero, porque nadie ha notado este efecto que estamos bien, hace calor, pero de golpe y porrazo, perdón por la palabra, empezamos a sudar. Pues porque ha subido un pelín la temperatura y ya se ha desencadenado el mecanismo de defensa del cuerpo que transpirar, sudar, hace, digamos, que nosotros luchemos contra este problema. Porque ha habido gente, yo he tenido gente en la consulta, pues que no habían sudado nunca. Sí, pocas veces, pero varias personas. Y recuerdo también de una médica que vino y yo le hice, digamos, un masaje de reflejo de los pies, masaje podal, y me dijo de todo. Me dijo, yo nunca había sudado y ahora empiezo a sudar y este sudor me molesta por el olor y todo esto, pero te lo agradezco porque esto es algo que me faltaba. Es decir, que se puede incidir a través del cuerpo porque el cuerpo habla. El cuerpo habla, pero hay que saber interpretar lo que dice. No hay que decir, esto es un caso de libro. Esto es lo que yo nunca quiero aceptar, porque no existen. El caso de libro es un ejemplo, entre otros, que se aproxima más o menos al caso que podemos tener delante. Pero usted no es un caso de libro. Usted lo que tiene es una cosa que hay que investigarla, que hay que tratarla, si podemos, y si no, pues derivarla. Porque hay que decir, mire, como hablamos hoy, por ejemplo, hay que saber decir, mire, yo no sé, pero creo que le podría ayudar dándole, digamos, una dirección por dónde ir para ver si otro especialista, otra persona, puede ayudarle. Yo creo que podría ayudarle. Yo he llegado hasta este punto y me ha ocurrido en mi vida profesional. Y no me duelen prendas decirlo. Creo que está bien, es decir, no lo sé, lo comentábamos antes, es complicado a veces profesionalmente decir no llego hasta aquí o no sé esto de aquí, reconocer a veces que uno tiene un tope en sus conocimientos que muchas veces, si no lo hacemos, perjudicas al paciente en vez de darle la ventaja. Sí. Yo, una pregunta, Miguel, hablamos del latigazo cervical, siempre lo relacionamos con un accidente de tráfico, con un tráfico, con una acción violenta o una acción, pero se puede producir también de otra manera un latigazo. Pues sí, ahora me estás... ¿O de qué forma podemos evitar ese tipo de no sé, aprovecho. No, ya veo que me estás, digamos, arrinconando. Pues mira, psicológicamente también, medicalmente también, es decir, con medicamentos también puede ocurrir esto. Pero es distinto. Pero hay que saber, y por esto el diagnóstico es tan importante, qué es lo que ha producido tales síntomas, para poder poner, si es posible, un nombre sobre esto que estamos y tenemos delante de los ojos, que tiene este paciente que sufre y dice, no, yo no me he caído, yo no me he dado ningún golpe, pero tengo esto. Y puede haber un latigazo, como se llame, debido, digamos, a un problema pues mental, psicológico, y hasta, por ejemplo, el otro día pues se me comentó que una persona había perdido parte, digamos, del pelo, como se diu en mallorquí, unes clapes, degut a un problema d'aquests que no podia arribar a fer tot el que havia de fer. Havia acceptat tantes coses que vàrem dir, mira, has de frenar, perquè si no, com acabarem? O los pelos que se vuelven blancos de golpe. Todo esto ocurre en el cuerpo, es decir, el cuerpo es una máquina, pues, yo diría perfecta, pero hubo un ingeniero de coches de Fórmula 1 que dice, no, yo soy ingeniero, el cuerpo no es una máquina perfecta. Nosotros sí, cuando un elemento no funciona, lo cambiamos, pero en el cuerpo no podemos hacer estas cosas. Hay una cosa pero intentamos. A lo que dices tú, que un mecánico puede cambiar cualquier pieza, pero lo hace con el motor parado.
También. Y el fisio lo hace con funcionamiento, no se para el Exacto. motor y tienes que activarlo. Y Cambiar tenemos- una pieza con el motor en marcha es complicado. Por eso he dicho antes que tenemos que trabajar a favor, para el movimiento, para que esto se mueva. Todo lo posible, porque, digamos, vale la pena. Nosotros, si no nos podemos mover, pues quedamos en estado semivegetal o vegetal, y esto no interesa. Hay que cuidar la columna. Hay que cuidar la Hay que columna cuidar muchísimo. La columna, hay que cuidar, Sí. no hacer esfuerzos, no Sí, hacer sí. ningún tipo Y además el cuerpo, como es inteligente, ha colocado la columna en el mismísimo centro del cuerpo. Es decir, que antes se romperá un brazo, una pierna, una cadera, antes de afectar directamente la columna vertebral. Porque cuando tocas la columna vertebral, desgraciadamente pueden ocurrir cosas. ¿Y Miguel, la edad incide en el mayor problema de columna por la edad o por el trabajo? Bueno, es que se van añadiendo otros factores, como por ejemplo, como decía, en paz descanse él, el médico Eduardo Jordá López, el traumatólogo, decía que esto, digamos, no sé cómo decirlo ahora, ahora me he cortado, pero te quería decir tan deprisa esto, però això és cabell blanc que tots tindrem un dia, és artrosis. Y la artrosis es una degeneración, pero degeneración producida por la falta de movimiento, por querer cambiar el rumbo de las cosas, no trabajar, no hacer deporte, se entiende un deporte hecho normalmente, o por tener algunos factores que en la familia, pues esta gente están bajo, digamos, una espada como Damocles, que tiene la espada encima, y tienen que saber que posiblemente con la edad, si no se cuidan muy mucho, y aun cuidándose, tendrán artrosis precoz. Es el problema de la vida sedentaria. Sí. El sedentarismo este famoso En parte sí. de no hacer nada también Sí. perjudica. O sea, Desde luego, desde luego. Por eso trabajamos para el movimiento. es que se habla mucho ahora de ejercicio terapéutico, del movimiento, de la fuerza, en el sentido de evitar ese tipo de lesiones. Exacto. Y en el caso, por ejemplo, de una persona que haya trabajado un trabajo, yo qué sé, yo conozco gente que ha trabajado en la construcción levantando sacos de 25 kilos. Antes eran de 50 kilos, 50, por algo los o de cambiaron. 50. Por eso los cambiaron. Imagino Pero que hace esta gente que trabaja, que tiene un trabajo duro, hace que 50 realmente años la eran de castiga, 50 esta gente kilos. deben ser prematuros y realmente tienen que padecer mucho en el tema de espalda. Y por eso a veces tienen que, digamos, dejar de actuar así, porque ya su cuerpo ya no lo aguanta. ¿Y qué consejo nos darías, Miguel, para evitar ese sedentarismo? Para cuidar esa columna. Pues tener una mente sana. No tener accidentes es lo primero. Bueno, esto te tienes que encomendar a Dios para que no tienes que tengamos encomendar. ninguno. Esto es lo primero. Pero hay a veces maneras, digamos, de no caer en según qué trampa. Las trampas, evidentemente, para la gente, digamos, joven y no tan joven, son, por ejemplo, las drogas, el alcohol, todo lo que son drogas, porque el vino también es una droga. No abusar y, desde luego, no cometer estos errores, porque te estás desgañitando, te estás echando a perder todo un capital de juventud y digamos, de órganos sanos. Por eso, en Alemania, yo me acuerdo que me dijeron que a los motoristas estos que van haciendo locuras en las motos, que dicen, estos son futuros donantes de órgano. No es un chiste, es bastante triste. Pero es que resulta que después me di cuenta un poco por qué hacían estas cosas. Es que los norteamericanos han hecho un estudio, y todavía no había terminado el estudio, sobre los teenagers, la gente, digamos, joven. Y en esto decían que el cerebro madura desde atrás, la zona visual, hacia adelante. Y la zona de adelante es la zona de la cordura. Este área de la cordura que madura a los 25 años. Y con esto a lo mejor
vamos a intentar terminar, que a los 25 años ya no tienen excusa. Ya no, ni ya. No, ni ya. Bueno, Miguel, muchas gracias. Como siempre, yo siempre que tengo la oportunidad, que a veces la busco, de hablar contigo, Sí, siempre es aprendo verdad. cosas, siempre aprendo detrás de ti. Encantado, muchas gracias. Y como siempre, la fisioterapia a veces es una función sanitaria que no se ve, que no están ahí, a veces metidos en un cuarto de un hospital que no se les ve, pero el trabajo sí es necesario y siempre es brillante por parte de vosotros. Muchas gracias por Gracias venir, a por vuestro vosotros trabajo y por siempre. y por defender una profesión que se lo merece. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. See how I'm tripping now. 'Cause you can't decide what you really want from me. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.